Bueno, un saludo a todos los estudiantes. Hoy vamos a explicar propiedades de los polígonos. Dentro de la propiedad de polígonos podemos señalar primero la suma de los ángulos internos de un polígono. Un polígono, como recordamos, es una figura en el plano limitada por una recta llamada recta poligonal o línea poligonal. ¿Listo? Es decir, una línea completamente cerrada, línea recta cerrada. Ahora bien, esta propiedad de suma de los ángulos internos de un polígono se puede utilizar para determinar cuál es el resultado de sumar todos los ángulos internos de un polígono. Vamos a trabajar con este ejercicio donde voy a trabajar con un polígono que se llama cuadrado. Es decir, todos sus lados son iguales, sus cuatro lados. Muy bien. Entonces, la idea que me pide aquí el ejercicio, o el problema que me plantea el ejercicio es, si yo tengo este cuadrado, o cualquier otro cuadrado, yo al sumar los ángulos que estoy señalando en rojo, ¿cuánto me da esa suma? Es decir, si yo tengo este ángulo 1, este ángulo 2, este ángulo 3 y este ángulo 4, si yo tengo sus ángulos, más ángulo 3 más ángulo 4, ¿cuánto sería su suma? ¿Verdad? Eso es lo que me plantea, ¿verdad? Entonces, yo con esta fórmula que tengo acá, con esta fórmula, voy a calcular esa suma. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar los valores. SI significa suma de ángulos interiores o internos. Ese 180 grados lo voy a multiplicar, recuerda que ese paréntesis significa multiplicación, a n menos 2. ¿Qué significa n? N es el número largo de ese polígono. En este caso, en este problema, es un polígono cuadrado, es decir, tiene 4 lados. Entonces, reemplazando en la fórmula voy a encontrar la suma de los ángulos interiores. Entonces tenemos lo siguiente, que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados que multiplica a n. En este caso, ¿cuántos lados tiene el cuadrado? 4. Muy bien. Pongo 4 en vez de la n, menos 2, siempre voy a restarle 2. Y encuentro que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados por la resta esta que es 4 menos 2, 2. Y multiplico entonces para que me dé la suma interna. Finalmente va a ser igual, suma de ángulos interiores igual a 180 por 2 me da 360 grados. Entonces, al sumar todos los ángulos internos, es decir, al sumar los 4 ángulos internos de un cuadrado, me va a dar siempre 360 grados. ¿Listo? Este es un ejercicio donde podemos apreciar esta propiedad. Esta que está acá, nosotros la vimos aquí, aquí está la fórmula. Venimos a otra propiedad. Esta segunda propiedad es el valor de un ángulo interior de un polígono regular. ¿Listo?
Es decir, esta propiedad solamente funciona para los polígonos regulares, entendiendo los polígonos regulares como aquellos que tienen la misma medida en todos sus lados y sus ángulos son congruentes, o sea, son iguales. Muy bien. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar acá? Voy a utilizar parte de la fórmula anterior del siguiente modo. ¿Listo? Lo vamos a colocar acá y que va a ser el ángulo interior, ¿cierto? Vamos a ponerla y minúscula. Va a ser igual a la suma de los ángulos interiores, que es la fórmula anterior o propiedad anterior, dividida entre n. ¿Y qué es n? El número de lados. ¿Listo? Vamos a ver una aplicación de esta propiedad a través de un problema. Entonces, este problema dice lo siguiente. Dice así. Dice, ¿cuál es el valor de un ángulo interno de un polígono de 5 lados o pentágono? ¿Cierto? Entonces aquí me preguntan en este ejercicio de aplicación es cuál es el valor de un ángulo interno de un pentágono, ¿sí? Es decir, de un polígono regular que tiene 5 lados, ¿sí? O 5 ángulos iguales. Muy bien, entonces miramos acá. Supongamos que yo tengo acá la figura. Supongamos que tengo un pentágono, ¿cierto? Que todos sus lados son iguales. Supongamos que es esto. ¿Sí? Supongamos que ese es un pentágono. ¿Listo? Vamos a colocarlo mejor. Supongamos que este es un pentágono. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Supongamos que todos los lados son iguales, que es un pentágono. ¿Listo? Entonces me preguntan a mí, en este ejercicio, que ¿cuál es el valor de un ángulo? De un pentágono. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene ese ángulo interior? ¿Listo? Muy bien. Ahora, para eso vamos a utilizar la fórmula anterior, que dice que I, el ángulo interior de un polígono, va a ser igual a la suma de los ángulos internos dividido en, ¿cierto? Vamos a reemplazar. Tenemos acá I es igual. Entonces, aquí recordamos que la suma del interior es igual a ángulos internos, o suma de todos los ángulos interiores es igual a 180 grados, que multiplica a n menos 2 dividido todo esto entre 2. ¿Listo? ¿Qué hice aquí? Pues simplemente utilicé la misma fórmula anterior de la primera. Muy bien, ahora simplemente vamos a reemplazar. Entonces, un ángulo interno o interior de un pentágono es igual a 180, que multiplica a... ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Ya nos dimos cuenta, 5 menos 2, todo eso dividido entre el número de lados, 5. Muy bien. Y tenemos entonces que en un ángulo interno o interior de un pentágono es igual a 180 por 3, que viene de la recta 5 menos 3. ¿Listo?
5 menos 2, perdón, me da 3, dividido 5. Al hacer esta multiplicación, 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, dividido 2, me da 540, ¿sí? Que es 180 por 3 grados, ¿verdad? Dividido entre 5. Al hacer esa división, 540 entre 5 me da 108 grados. Significa entonces que este ángulo interior de este pentágono, este ángulo que está aquí, este ángulo que estoy subrayando, la parte roja que la subrayé con azul, ese ángulo mide 180 grados, ¿sí? Y recuerden que si es un pentágono o un polígono regular, todos sus ángulos miden lo mismo. Es decir, si este mide 180 grados, pues este también mide 180 grados, este ángulo también mide 180 grados, este ángulo mide también 180 grados, este ángulo mide 180 grados. ¿Listo? Esta es una aplicación de la propiedad de los polígonos o cómo calcular el valor de un ángulo interior de un polígono regular, ¿sí? Solamente funciona para esta fórmula para los polígonos regulares. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. También hablamos en esta clase sobre una tercera propiedad que tiene que estar relacionada con el número total de diagonales de un polígono. Recordando que es una diagonal, ¿eh? La diagonal es una línea recta que une dos vértices no consecutivos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo hago un pentágono, supongamos que yo hice el pentágono así, que todos sus lados, pero está torcido aquí, vamos a borrar aquí. Supongamos que estoy haciendo un pentágono, ¿sí? Otra vez. Supongamos que es un pentágono regular, todos sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. Ahora, entonces, ¿qué es una diagonal? Pues es una línea recta que une dos vértices no consecutivos. Aquí tenemos entonces el vértice A, el vértice B, el vértice C, D, E, ¿sí? 5 vértices. Entonces, A no me lo voy a unir con B, sino con el vértice no consecutivo, es decir, con el que no le sigue. Ese sería, vamos a poner el otro color. Este sería lo que se denomina diagonal. ¿Listo? Aquí podemos sacar otra diagonal. ¿Sí? Esas son diagonales. De este vértice B puedo sacar diagonales no con A, sino con E. Y luego con D. ¿Cierto? Puedo trazar una diagonal faltante con C y E. ¿Sí? ¿Cuántas diagonales podemos contar ahí? Podemos contar 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. Exactamente. Perdón, 5 diagonales. Ahí tenemos 5 diagonales. 5 líneas rectas. ¿Sí? Es el total de diagonales. Total de diagonales 5. Ahora, vamos a ver que podemos utilizar una fórmula para calcular el número total de diagonales que puede sacarse de un polígono. ¿Sí? Porque este cálculo que hicimos con este pentágono fue fácil porque el número de lados es reducido, apenas son 5, pero podemos encontrar polígonos de 15, 20 o más lados y por lo tanto es necesario, ya nos queda complicado hacer un dibujo para
identificar o construir o trazar la línea recta. Para eso vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? Entonces, el número de diagonales de un polígono va a ser igual a el número de lados multiplicado por el número de lados menos 3 dividido 2. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar que el número total de diagonales. Esta D significa número total de diagonales. Vamos a probarla haciendo el mismo ejercicio de cuántas diagonales tiene este pentágono. Si fuera el ejercicio del siguiente, ¿verdad? Si la pregunta del problema fuera cuántas diagonales pueden trazarse en un pentágono, un polígono, ¿sí? De 5 lados. ¿Cuántas diagonales se pueden sacar? Ya nos dimos cuenta que son 5. Vamos a aplicar la fórmula para ver la ventaja que tiene la fórmula sobre la realización de ejercicio, cualquiera que sean sus lados. Entonces miremos acá. Vamos a hacerlo. Supongamos que estamos hablando de pentágono. ¿Cuántos lados tiene pentágono? 5, ¿verdad? Lo colocamos aquí, reemplazamos n por 5. Igualmente adentro reemplazamos n por 5, le restamos 3. Lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 2. Vamos a ver el número total de diagonales de un polígono. Va a ser igual a 5 que multiplica a la resta de 5 menos 3, 2 dividido 2. Y nos da 5 por 2, 10 dividido 2 nos da 5. ¿Sí? Es decir, el número total de diagonales que puede sacarse de un polígono que tiene 5 lados o pentágono es 5 diagonales. ¿Listo? Que es el mismo resultado que está aquí. Con la ventaja de que la fórmula nos permite trabajar con polígonos, no importa su número de lados. Es necesario practicar cada uno de estos ejercicios. Para eso, más adelante voy a dejar unos ejercicios que nos permitan afianzar los conceptos. Nos vemos en otra próxima ocasión. Que estén bien. Hasta luego.